país. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 8 de mayo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Queremos aprovechar el mayor tiempo posible para conversar con él. Noticia internacional en América Latina sin duda tiene que ver con lo ocurrido en Chile. El Partido Republicano se impuso a las elecciones constituyentes de Chile con 35,5% y tendrá poder de veto. La agrupación liderada por José Antonio Cast y partidaria de mantener la actual Carta Magna controlará el Consejo Constitucional. El Partido Republicano, partido de mantener la actual Constitución chilena, arrasó este domingo en las elecciones, esto lo tomó de Infobae, elecciones constituyentes, con el 35,6% de los votos y al menos 20 consejeros necesarios para tener poder de veto en el órgano constitucional según el 80% del escrutinio. En segundo lugar quedó la lista Unidad para Chile, 28%, integrada por la mayoría de los partidos que integran la coalición oficialista. Por cierto, en Chile, 115 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo desde ese país en medio de la crisis migratoria en la frontera con Perú. Bueno, la tragedia de tantos y tantos venezolanos que han tenido que huir, que se han visto la necesidad de huir de nuestro país. De hecho, otra de las informaciones destacadas tiene que ver justamente con lo ocurrido en Estados Unidos. Un hombre atropelló a un grupo de migrantes en Texas, entre ellos varios venezolanos. Hay al menos 7 muertos que salieron de su país y bueno, se encuentran con este destino, esta tragedia. En Venezuela, bueno, continúa la discusión sobre las elecciones, la primaria de la oposición, pero también esta supuesta cruzada anticorrupción que tantas inquietudes o tantas conjeturas ha generado. Tenemos a alguien que conoce perfectamente el tema, Javier Ignacio Mallorca, es periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado, y le agradezco infinitamente recibir nuestra comunicación. Además, editor de crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, gracias por atendernos. Buenos días. Saludos, María Alejandra, un placer. Un gusto conversar contigo. Como te decía fuera del aire, nos interesa mucho conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca de lo último que se conoce sobre esta supuesta cruzada anticorrupción, el destino de las personas investigadas, incluso detenidas, lo que ha ocurrido con este caso, que puedes compartir con nosotros. Te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación, María Alejandra. En primer lugar, hay que decir que toda esta operación y el fraseo que hiciste en la introducción me parece adecuado. Supuesta cruzada anticorrupción, es decir, no tenemos mayor evidencia de que realmente lo sea, más allá de lo que divulga el oficialismo a través de sus canales informativos, con muy poca posibilidad de intercambio de ideas y de contrastar informaciones. Eh, bueno, hasta ahora, después de ya casi 2 meses de haber comenzado, pues esto empezó formalmente el 17 de marzo con un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción. O sea, falta una semana para cumplir los 2 meses. Han ocurrido 83, 84 detenciones. Según el titular del Ministerio Público, el Tarek William Saab, hay pendientes otras 20 órdenes de captura, básicamente contra personas que aparentemente les dieron el pitazo allá en marzo,
y se fueron del país o que ya estaban en el exterior y que formaban parte de esta estructura, María Alejandra, que inicialmente en un trabajo de crímenes sin castigo, empezando este proceso, hemos denominado los profesionales porque son individuos que no es que estuvieran ligados directamente al tema, digamos, del manejo administrativo de los fondos, sino más bien a la recepción y el ocultamiento de este dinero, aprovechando pues sus conexiones con el mundo financiero internacional. Desde luego que nada de eso es gratuito, todo eso sucedía a cambio de comisiones. Y también, bueno, en esta Venezuela tan particular que estamos viviendo, pues muchos optaron por seguir un esquema para el lavado de dinero que probablemente vieron en alguna novela como La Reina del Sur o algo de esto. Y entonces agarraron unas modelos, las pusieron en sus empresas a título nominal y entonces allí empezaron a usar esas empresas para encauzar los fondos y claro, desde luego las modelos empezaron a darse la gran vida. Y esto, digamos, a plena luz del día, porque esta gente se creía absolutamente intocable, desde luego, con esos nexos tan íntimos, con uno de los 4 pilares fundamentales del oficialismo para el momento, que era Tarek El Aissami. Bueno, ellos decían, ¿quién me va a poner preso? Lo que no sabían era que a Tarek El Aissami lo iban a responsabilizar por el mayor robo de la historia en Venezuela, podemos decirlo así, porque estamos hablando de más de 21.000 millones de dólares y bueno, que todavía ese dinero no aparece. Y bueno, entonces empezaron las gestiones del gobierno para exigirle al Aissami que devolviera esa plata y como no aparecía, pues nada, está este resultado que hemos encontrado. Más de 80 detenidos y unas arcas de las finanzas públicas, bueno, en una situación crítica que obliga a Maduro a hacer estos malabarismos y a decirle a su propia base de sustentación política que está haciendo todo lo posible para encontrar los fondos y producir un aumento salarial. Eso es en 2 platos lo que estamos viviendo ahorita. ¿Cuál es la esencia de esta operación? Y eso lo reiteramos desde la primera valoración que se hizo hace ya más de un mes. Esto es una operación de orden político y así debe ser entendida y leída, en la que lo judicial es un factor secundario, es un factor, pero está detrás de la decisión política. Lo más novedoso de esto es que esa operación va dirigida contra elementos que pertenecían al gabinete económico y al gabinete ministerial designado por el propio Maduro, porque estamos hablando de quien fuera el vicepresidente de Economía. Y de ahí para abajo, pues toda la estructura que este señor había montado en Guayana, en PDVSA, en empresas que estaban, digamos, ligadas a su gente y también en el mundo criminal. Entonces, eso es esencialmente lo que ha ocurrido, María Alejandra. Ahora, sobre el destino de los detenidos, Javier Ignacio, ¿qué se conoce? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Están en el SEBIN, los han alojado allí, están usando, según nos hemos enterado, oficinas administrativas, no tienen, María Alejandra, ni se piense que tienen el mismo trato que Maduro le dispensó a los muchachos que manifestaban, ni a la gente que estaba involucrada en estas conspiraciones reales o supuestas que Maduro ha ido desmantelando desde que está montado en Miraflores.
Para nada el trato ha sido igual. Los tienen, digamos, en un régimen bastante laxo. Pueden recibir sus visitas. Cuando los trasladan, bueno, como sabe, ellos hicieron este tribunal ad hoc que se instala en, en un espacio del propio helicoide. Entonces, bueno, allí los llevan y prácticamente ellos no salen de allí. Si acaso tomarán sol. Algunos los tienen en Plaza Venezuela, pero tampoco se piense que eso es como la tumba. No, 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 no. Eso ha cambiado. Sigue siendo, por supuesto, las mismas 6 o 7 habitaciones, pero ya tienen un tratamiento totalmente distinto. Eso no es la tortura blanca que se denunció en su momento, ni mucho menos. Entonces, esta gente que está, digamos, los tienen allí privados de libertad, efectivamente, lo cual es ya bastante riguroso, pero el tratamiento no es el mismo que se le dispensó a los detenidos por la conflictividad política entre 2014 y 2019. Y Tarek El Aissami, que es la cabeza de toda esta, digamos, señalado como la cabeza de toda esta conspiración, bueno, está en una casa en Fuerte Tiuna que le habían asignado desde que él está montado en el gobierno también. O sea, allí está la cúpula del oficialismo y tienen a Tarek El Aissami. Algo novedoso es que por primera vez una vivienda de estas que fue construida después del conflicto de abril de 2002, bueno, es ahora usada como una especie de casa por cárcel, sin que haya medidas judiciales, ¿eh? Porque Tarek El Aissami, digamos, desde el punto de vista formal, legal, él no está, él ahorita está como testigo, ¿eh? Es interesante. Él está como testigo. Hay fuentes que indican que ha decidido cooperar, como él mismo lo anunció, pero lo está ejecutando, que está aportando información. En alguna oportunidad se dijo, mira, llegó el SEBIN allí a la vivienda y se lo llevó y tal. Bueno, pero se lo llevó, pero después lo volvió a traer, ¿no? Y fue porque precisamente lo llevan para tomar declaración y después lo dejan allá. Él puede estar afuera, allí, pues ese es un lugar para la gente que nos escucha y que de repente no se ubica. Desde Cumbre de Curumo, al final de la avenida principal de Cumbres de Curumo, había una alcabala para entrar a Fuerte Tiuna. Esa alcabala es básicamente, después bajas por un cerro, es una avenida bastante empinada que te lleva hasta los lados de la comandancia del ejército por allí. Eh, y, y entonces, como a, wow, serán 300, 400 metros, allí hicieron una explanada y construyeron una especie de condominio cerrado. Allí hay 14 viviendas y esas, empezando por la que era asignada al presidente Chávez, ahora Maduro, pero también hay viviendas para Pedro Carreño, Diosdado Cabello, en fin, hay la gente del Tribunal Supremo y está Tarek El Aissami. Ese gimnasio en el que él aparece haciendo ejercicio en un momento determinado, es un video que se filtró de manera maliciosa, además, como para confundir. Ese gimnasio lo mandó a construir él en esa vivienda, después que tuvo algunos problemas físicos y no pudo ir más a un gimnasio que él concurría allí en el círculo militar. Estamos hablando de hace bastante tiempo, son más de 10 años. Y bueno, después otros siguieron su ejemplo, Carreño también, mandó a construir un gimnasio allí, en la vivienda que él ocupa. Y en fin, ese es el lugar donde él está. Preso no está, pero tampoco es que pueda salir del país ni moverse como le da la gana, porque le quitaron la escolta que él tenía desde un principio y le pusieron ahora una gente que lo vigila, digamos, muy de cerca, ¿no? Y que es la que lo lleva y lo trae. Esa es la situación. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme a el caso de Leonel Azuaje Urrea, Javier Ignacio.
Él muere en custodia policial, detenido en el marco de esta supuesta cruzada anticorrupción. Y yo te pediría un comentario, no sé si manejas información sobre este caso en específico. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta supuesta cruzada anticorrupción de petróleos de Venezuela. Las cantidades que se mencionan, bueno, se pierden de vista miles de millones de dólares. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, quien es periodista especializado en criminalística. Yo te dejaba una inquietud, Javier Ignacio. La prensa pasó en este momento le dio cobertura a esta muerte en custodia policial de uno de los detenidos en esta cruzada. Se trata de Leonel Azoaje Urrea. ¿Qué información manejas tú sobre este punto en específico? Te escuchamos. Fíjate, aquí hay varias aristas que es importante tratar, y esto hay que hacerlo perdón, con mucha prudencia, no solo por el contexto país y tú sabes lo que ocurre con quienes hacen, digamos, profundización sobre ciertos tópicos, sino también porque, bueno, estamos hablando de una persona que falleció cuando debía ser vigilada por elementos de la policía política del régimen. Que además de eso pertenecía y era funcionario activo del propio gobierno en la cabeza de Cartobén, que es la empresa encargada de hacer las cajas CLAP, entre otras cosas. Bueno, Leonel Azoaje, de 39 años de edad, fallece un jueves, hace 3 semanas, creo que era el 20 de abril, si la memoria no me falla. Él estaba en helicoide, no estaba en una celda. Este es un punto importante. Con todo digamos, esta demanda de servicios del helicoide a propósito de la operación anticorrupción, hubo necesidad de habilitar algunas oficinas administrativas y él estaba aparentemente en una de ellas. Bueno, ¿por qué muere Azoaje en custodia? La autopsia indica que él muere por asfixia mecánica, consecuencia de ahorcamiento.
estos son, digamos, especificidades, no es estrangulado, es decir, no aparece evidencia de que hubiese, que el elemento constrictor fuera alguna mano, que sería un estrangulamiento, sino aparentemente una trenza o un cable. Claro, esto lo habla uno además basado esencialmente en la evidencia que conoce. Luego se divulgó una foto, terminó siendo cierta, en la que Azuaje tenía en el cuello dos, vamos a hablarlo en términos coloquiales, dos marcas por el paso de este elemento constrictor, que según el fiscal designado por la extinta ANC era una trenza. Ok. Resulta ser que cuando usted entra al SEBIN, le quitan las trenzas. Entonces ese es un elemento también a tomar en consideración. ¿De dónde diablo ese señor sacó una trenza si es que se suicidó? Entonces, y habrás observado además, María Alejandra, que les cambian el ropaje. Entonces les ponen una braga anaranjada, que a veces usan con una franela del mismo color, o sea, no usan la braga completa, sino la franela. Supuestamente no llevan trenzas en los zapatos. Bueno, eso tiene todo un protocolo que ellos deben seguir. Si esto fue un suicidio, pues allí hubo una omisión en el cumplimiento del deber por parte de funcionarios. Y eso no ha sido informado por el fiscal designado por la extinta ANC. Primer punto, ¿no? A ver, ¿ocurren muertes en custodia en lo que llaman averiguaciones de suicidio? Bueno, sí ocurre. Pero ocurren en internados judiciales y retenes policiales que, como tú sabes, María Alejandra, los protocolos que se aplican allí son un poco más laxos, además. Son presos comunes y tal. El año pasado hubo, si la memoria no me falla, 8 o 9 muertes en custodia que fueron ocasionadas por esto que llaman suicidios. Ok, pero nunca en el SEBIN. El único referente que hay en el SEBIN de muerte en custodia por suicidio es el de Fernando Albán. Y resulta ser que ya sabemos, tiempo después, que Fernando Albán no se suicidó. Este fiscal que está hablando de un suicidio en el caso de Azuaje fue el mismo que al principio dijo que Fernando Albán aseguró que Fernando Albán se había suicidado y luego tuvo que recoger sus palabras porque la presión externa fue muchísima. Ahora bien, en este caso, entiendo que ha habido un approach a ciertos elementos de la familia como para que le bajaran 2, para que cesaran lo que estaban diciendo al principio, que ellos estaban angustiados, buscando refugio en embajadas, en fin, toda esta situación, como te habrás dado cuenta, pues de repente como que bajó, ¿no? Entonces, eso le quita al caso, digamos, su impulso primario, que es básicamente lo que los familiares puedan hacer, porque ellos son los principales deudos, los afectados. Y como aquí en Venezuela no hay contrapesos institucionales, entonces no puedes hablar de lo que uno en teoría diría que este tipo de casos tienen que ser investigados por comisiones independientes, según protocolos reconocidos internacionalmente, de los cuales, por cierto, Venezuela es adherente. Entonces, en estos casos, sobre todo cuando estamos hablando de la policía política, ¿no? Bueno, tendría que venir un grupo externo, ajeno a las presiones políticas. Sí, esto es muy complicado, pero debería ser así, que llegue allá y haga incluso el levantamiento del cadáver, es decir, que agarre la cosa desde su inicio, pero sabemos que no fue así. Entonces todo esto empieza y termina, María Alejandra, en las manos del oficialismo y desde luego sabemos que allí el riesgo mayor es que las cosas, la verdad no surja, ¿no?
que la verdad no salga a flote. Y entonces por eso es que seguimos exigiendo, incluso desde una perspectiva periodística, que las cosas se hagan de acuerdo a los protocolos y normativas de los cuales Venezuela es adherente. Ahora, Javier Ignacio, ¿a dónde va esto? Y es difícil decirlo, obviamente, por cómo comenzaron las cosas y cómo... ¿Tú te refieres a la operación anticorrupción? claro, porque... Bueno, no, ya te digo, María Alejandra, es que esto tenía que ir como va. Si revisas una línea de tiempo, te vas a dar cuenta de que hubo una especie de pico muy importante que duró aproximadamente unos 15, 20 días. Luego hubo una baja y allí empieza el oficialismo a hacer una especie de control de daño, porque había mucha preocupación, muchísima. Y además ellos, claro, ya después que Diosdado Cabello y Freddy Bernal se apropian de la vocería de la operación y que Maduro retrocede, pues ya sabemos hacia dónde va esto, María Alejandra. Hicieron control de daño. Y entonces aquí no va a ir mucho más lejos esto. Sí puede haber, bueno, el fin de semana detuvieron al expresidente de Baribén, que era el encargado de hacer las compras en el exterior en nombre de Petróleos de Venezuela, pero como todos sabemos eso es inauditable, porque eso en su gran mayoría son compras que se hacen en cash, en efectivo. Este gobierno, dicen los economistas, mucho más avesados que uno en materia financiera, este es un gobierno que se maneja en efectivo. Bueno, ¿cómo auditas tú a un gobierno que se maneja en efectivo? Ya no hables de que se estaban desviando los fondos que recaudaban por la venta de gasolina en dólares en las bombas en las estaciones de servicio, pero es que es lógico. ¿Cómo controlas eso? Si hay 1.500 bombas en el país, entonces ¿cómo controlas, cómo auditas eso? Eso es muy complicado, María Alejandra. Entonces, desde luego, si el hombre que estaba encargado de hacer las compras en el exterior, que las hacía en efectivo, entonces, por supuesto que tenía que estar también, digamos, bajo investigación, por lo menos. Entonces, ok, pero este es, digamos, un elemento que se ha sumado a lo que ya venía y que no debe dar en los días por venir. Primero, la gente no crea que aquí va a surgir la documentación, que vamos a conocer el fondo del asunto. No, señor. Esto todo ha quedado en los confines del oficialismo. Como tú verás, la poca información que sale es por filtraciones que se dan a últimas noticias, ¿no? Más nada, más nada. Y de repente alguna otra filtración o alguien que se percata de que, por ejemplo, cuando estaban en Guayana, bueno, vieron a los policías anticorrupción descendiendo de los aviones y tal, bueno, va la cosa para allá. Y se llevaron a la gente de Sidor y de CBG y tal, pero es decir, no espere la gente que esto realmente vaya hacia otros aspectos de la terrible corrupción que es sistémica en Venezuela, es decir, abarca y cruza arriba y abajo, derecha e izquierda, todos los aspectos de la gestión del Estado. No crean que es que esto va a ir contra toda la corrupción, porque es que si lo hacen, María Alejandra, desmantelan al régimen. Y desde luego esta no es la culebra que se come la cola. Esta es una operación en la que se hizo cirugía para sacar de allí a alguien que Maduro percibía como la cabeza de una especie de movimiento que pretendía generar ingobernabilidad en el país. Y cuando Maduro entra en la lógica de que lo quieren sacar del poder, pues hace estas cosas. Y luego se judicializa. Es decir, primero lo sacan, procede, quítalo de ahí, mételo preso o haz otra cosa. Y después vemos con el fiscal qué hacemos para montar eso en un expediente. Y el propio fiscal lo reconoce. Él dice, la primera vez que él recibe la primera camada de presos, él dice, vamos a judicializar eso. Eso es un término con un contenido muy especial. Es decir, lo que estaba allí va a ser consignado en un expediente. Allí empezó. Entonces, ¿para qué está el fiscal en este momento? Para eso. Él no maneja la operación. Eso se maneja desde Miraflores. Y Miraflores ya determinó que basta con esto.
No vamos a ir más allá porque, desde luego, si no se desmantela su propio régimen. Javier Ignacio, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos. Agradezco profundamente este contacto. Sabemos que tienes compromisos, además que cumplir. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de Petróleos de Venezuela en medio de esta supuesta cruzada anticorrupción. Nos interesa conocer el impacto económico de esta situación, tomando en cuenta que nuestro país todavía depende de las exportaciones petroleras, aunque han caído estrepitosamente. Nos acompaña José Trujillo, quien conoce el tema, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Qué gusto de conversar nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado y le pediría un comentario inicial, cuál es la situación de PDVSA y, por otra parte, saber si esta supuesta cruzada anticorrupción ha tenido un impacto o no en la industria. Lo escuchamos. Mira, la situación de PDVSA es muy comprometida. PDVSA, de haberse mantenido los convenios de apertura petrolera, debería estar produciendo por encima de los 6 millones de barriles diarios. Y según las cifras de OPEP, deberíamos estar en el orden de los 700.000 barriles. Hoy, por cierto, debe salir de la OPEP publica el 11 de cada mes el informe con respecto al mes anterior, pero por ahí debe estar 700.000 barriles diarios. Con una ineficiencia enorme, por supuesto. Pero es que más aún, si algo ha traído las sanciones, es que ha servido para desarrollar una ingeniosidad impresionante en la gente que está dentro de la industria para buscar la manera de darle la vuelta a las sanciones de forma tal de que sean ellos personalmente que se beneficien de los recursos de la exportación petrolera. Hemos visto la cantidad de detenciones que han tenido lugar en el último mes. Hemos visto también las sumas cada vez mayores. Allí se habla de cerca de entre 21 y 25 mil millones de dólares involucrados que se pagaron, que corresponden a exportaciones, que probablemente se pagaron vía criptomonedas, sin saber muy bien quién es. Difícil seguir la pista de a dónde fue a parar ese dinero, pero en todo caso se sabe que no ha ido a parar ni a las arcas públicas ni a PDVSA misma. De manera que es una situación sumamente comprometida y eso tiene un impacto fuerte en el resto de la economía venezolana.
Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene la economía venezolana? Porque desde hace bastante tiempo el equipo de Nicolás Maduro utiliza la excusa de las sanciones, por ejemplo, para no discutir un ajuste en el salario mínimo, el impacto que ha tenido esta situación que ha quedado al descubierto. ¿Cuál es? Lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, si el gobierno dispusiese esos 22, 23, 25 mil millones de dólares, le hubiera sido quizás más fácil ir hacia un aumento del salario mínimo, de condiciones laborales que pudiesen ser más aceptables para los trabajadores. Eh, el gobierno, en materia salarial, siempre tendría su mano la posibilidad de decir, bueno, vamos a emitir a través del Banco Central de Venezuela tantos millones de bolívares, lo que ellos quieran, y complacer a los trabajadores con aumentos. Pero claro, como ese dinero así emitido no tiene respaldo, en la práctica no se traduciría más que en un repunte muy fuerte de las cifras de inflación en el país. El país está en una situación comprometida. Todo el mundo vio que en los últimos 2 años hubo una suerte de burbuja económica. Esa burbuja económica nació como consecuencia de algunas medidas de flexibilización cambiaria que permitieron que los importadores, utilizando sus propios dólares, trajesen mercancías al país. Por esa vía se acabó con la escasez en los anaqueles y se controló parcialmente la inflación. Pero esa burbuja pareciera que ya se reventó. En este momento, el Banco Central de Venezuela ya no dispone de dólares suficientes para mantener una oferta de esa divisa en el mercado de manera de mantenerla baja. Entonces estamos viendo cómo se dispara el dólar. En julio del 2022, un dólar costaba 5.60 bolívares, hoy en día está por encima de los 25 bolívares. Eso se traduce en un aumento del costo de la vida. Y se traduce, por supuesto, en que, como por lo visto, este tipo de mecanismos perversos dentro de PDVSA no aportaron los recursos que debía tener el Tesoro para enfrentarlos, pues entonces no hay dólares y el dólar se dispara. Caemos en una suerte de círculo vicioso. Como no hay dólares para mantener la divisa en un nivel bajo, se dispara la divisa. Al dispararse el dólar, se dispara la inflación. Al dispararse la inflación, eso retroalimenta la devaluación. Y entonces ese mecanismo se retroalimenta mutuamente, inflación, devaluación, más devaluación, es un círculo perverso terrible, que solo puede romperse, por cierto, con un flujo muy fuerte de inversiones en el camino. Y la industria petrolera quizás es el único sector del país que podría atraer esas fuertes inversiones si en el país existiese seguridad jurídica adecuada. Sobre los nuevos responsables de Petróleos de Venezuela, ¿qué puede compartir con nosotros? Pero no te oí. No, sobre es decir, la nueva junta directiva o los nuevos responsables, quienes asumen la industria, ¿qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Yo no conozco bien el mecanismo interno, pero pareciera que verticalmente en toda la parte del proceso. O sea, si una culpa puede uno echarle a las sanciones no son las responsables de la crisis económica por la que está entrando Venezuela. De hecho, las sanciones no existían cuando ya se había producido la crisis que estamos padeciendo. Pero en la crisis se desarrollaron por una cantidad de personas dentro de PDVSA y en posiciones públicas muy relevantes, se dieron cuenta, bueno, vamos a evadir las sanciones. ¿Cómo? Vamos a vender este petróleo a través de empresas piratas o a través de tanqueros piratas que apagan los transponders y de paso el pago que van a realizar para que no le puedan seguir la pista, si los pagos se realizan a través de bancos normales, que lo paguen en criptomoneda. De paso, si lo pagan en criptomoneda, bueno, podemos aprovechar y que se deposite a otro nombre. Y cuando vinimos a ver, a través de ese ingenioso mecanismo que diseñaron para evadir las sanciones, lo que hicieron fue robarse una cantidad monumental de dinero. Ahora, ¿qué ha pasado con la licencia parcial que se aprobó para Chevron? Parece que no ha tenido mayor impacto. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, la licencia se aprobó por 6 meses, revisada mes a mes.
Chevron ha venido aumentando de manera importante su producción petrolera en las áreas que ya eran de ellas y donde sabía que los pozos petroleros se hallaban en buenas condiciones. Por esa vía Chevron aumentó casi 90.000 barriles diarios hasta las cifras que me llegan en la producción. El tema con eso es que primero esas sanciones eso es revisado cada mes. Llega un momento en que para poder seguir aumentando Chevron necesitaría empezar a invertir más. Y el tema de la inversión en este momento es muy complejo, porque son muy pocos los que se atreven a invertir si no hay seguridad jurídica. Y más aún, ahorita se complican con el tema de Citgo considerablemente, porque finalmente un tribunal en los Estados Unidos, en la Corte de Delaware, autorizó a Crystalex, una empresa minera, por cierto, que no tiene nada que ver con petróleo, a cobrarse las acreencias que el Estado tiene con ella subastando activos de Citgo. Eso es terrible porque otras empresas con cantidad a quienes Venezuela le debe una enorme cantidad de dinero pudiesen ahora con toda seguridad intentar recurrir al mismo mecanismo. Afortunadamente el jueves otro tribunal suspendió temporalmente las medidas. La razón es que el tribunal de Delaware alegó que Citgo era un alter ego de Venezuela y del gobierno de Venezuela, y por lo tanto lo que le debía el gobierno de Venezuela podía pagarlo Citgo. Otro tribunal ayer en una corte federal dijo que eso todavía no estaba suficientemente probado y que hasta tanto no se probase ese elemento no se podía proceder con las subastas. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme al destino de Citgo, porque también Nicolás Maduro ha puesto sobre la mesa para volver a México, a las negociaciones, para retomar las negociaciones en México, su deseo de tener el control otra vez de esta empresa en los Estados Unidos. Al regreso quisiera su comentario, tomando en consideración la situación en la que ellos la dejaron y la situación en la que está ahora mismo. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la industria que pasa por esta supuesta cruzada anticorrupción. Nos acompaña José Torojardi, experto petrolero. Yo les hago una inquietud sobre el destino de Citgo, y de esto hemos hablado con nuestro invitado en varias oportunidades, tomando como punto de partida la exigencia del equipo de Nicolás Maduro para regresar a las negociaciones en México, esto de tomar otra vez el control de la empresa. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Insisto, tomando en consideración la situación en la que ellos la dejaron. Lo escuchamos. Bueno, vamos a empezar por el pecado original. ¿Dónde se origina esto? Todos recordamos a Chávez parado en una esquina de la Plaza Bolívar hace años, gritando, expropiese, expropiese, expropiese. Se expropiaron una cantidad muy grande de activos, de propiedades. Entre ellas se expropió Cristalex, que no es una empresa que tenga que ver con petróleo, era una empresa minera allá en Guayana. Bueno, pero la expropiaron y no le dieron indemnización. Cristalex va a un arbitraje internacional y lo gana, y condenan a Venezuela a pagar cerca de $3.000 millones. No es precisa, por cierto, no la recuerdo igual. Como Venezuela no la paga, van a otro tribunal, y así en una serie de casos han terminado yendo a la Corte de Delaware. Citgo está constituida en el estado de Delaware. Bueno, esa corte, a través del juez Stark, finalmente autorizó que Cristalex pueda cobrarse las acreencias que tiene el Estado venezolano con activos de Citgo. Ese mismo camino lo están siguiendo varias empresas más. La más grande de todas es el caso de ConocoPhillips. En ese caso podríamos estar hablando de unos $10.000 millones, pero detrás de ella está también ExxonMobil, que son cerca de $3.500 millones más, y detrás de ella ahí hay una cantidad gigantesca de empresas que cuentan ya con arbitrajes internacionales a su favor y que por lo tanto pueden ejecutar inmediatamente su garantía una vez que el juez los autoriza a tomar los de Citgo. Pero no solo son los arbitrajes internacionales que hay por situaciones que Chávez expropió, hay también el caso de unos famosos bonos 2020. Aquellos bonos 2020 eran unos bonos que vencían, que tenía Citgo, que vencían en el año 2017. Tenía PDVSA, bonos que vendían en el año 2017. PDVSA intentó refinanciarlos hasta el año 2020, cosa que hizo, pero ofreció en garantía para el pago de esos bonos, que ya pagaban unos intereses altísimos, ofreció en garantía el 51% de las acciones de Citgo. Entonces también los tenedores de esos bonos 2020 quieren recurrir contra Citgo. Si nosotros perdemos Citgo, habremos perdido el activo más importante que tiene Venezuela en el exterior. Citgo llegó a contar con 8 refinerías en los Estados Unidos, con oleoductos que atravesaban ese país de sur a norte, con 17.500 estaciones de servicio banderadas con la marca Citgo, con cerca de 40 terminales, en fin, era una red completa, una de las más grandes de los Estados Unidos. Eso hoy en día está muy disminuido, pero sigue siendo el activo más importante de Venezuela. Bueno, la única razón por la cual hasta el momento esos acreedores no han podido apoderarse de Citgo es porque hay una decisión del Departamento del Tesoro que no permite el traspaso de las acciones. La reciente decisión del juez Stark en Delaware parecía romper esa protección y hablaba de que ahora habría que empezar a subastar Citgo para con el producto de esa subasta se pueda pagar las acreencias. Hay, sin embargo, entonces un momento que los venezolanos debemos entender, para Alejandra. Tenemos una gran cantidad de acreedores, muchos de ellos del área petrolera, que además necesitan petróleo venezolano por la crisis que puede haber en los mercados después de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que lo racional sería que en este momento nos sentásemos con esos acreedores y plantearles algún mecanismo de negociación de deuda por inversión. Decirles, miren señores, ustedes quieren petróleo venezolano, nosotros queremos inversiones que ustedes puedan hacer. Vamos a ver qué mecanismo de negociación encontramos para que, salvando nosotros Citgo, podamos incrementar nuestra producción y por esta vía pagarle sus deudas. Tiene que haber un mecanismo, porque todas las deudas contraídas legalmente deben ser canceladas. Si Venezuela no cancela las deudas contraídas legalmente,
no tendrá acceso a los mercados financieros internacionales, incluso el día que se supere la situación actual. Y Venezuela no podrá salir adelante sin acceso a esos mercados financieros. Por eso yo soy firme partidario de ir a una mesa de negociación, de ver cuánto realmente le debemos. Si la deuda fue contraída ilegalmente, bueno, esa la discutimos, la ponemos a un lado. Pero la que fue contraída legalmente, vamos a buscar el mecanismo de pagarlo. Y de paso, teniendo ustedes intereses petroleros y nosotros petróleo, veamos cómo podemos que ustedes traigan inversiones para que nosotros aumentemos la producción para poder pagarles la deuda. Y por esa vía podríamos tener un gran flujo de inversiones que reactivaría la industria petrolera venezolana y de paso serviría para romper este círculo vicioso en que está la economía venezolana que antes mencioné, de devaluación, inflación, más devaluación, más inflación en procesos que se retroalimentan. De manera que esta es una crisis muy severa, muy grande, pero que presenta también una oportunidad para resolver las cosas. Y lo fundamental en cualquiera de esos acuerdos es una palabra clave en economía: confianza y seguridad jurídica. Esos señores, para hacer un arreglo con Venezuela, tendrían que tener la más absoluta confianza de que no vamos a volver a las andadas, de que no es que el día siguiente le vamos a expropiar esos intereses, de que se van a respetar los contratos. Lamentablemente la historia de los últimos 20 años de Venezuela ha sido la de desconfianza, desconocimiento de contratos, desconocimiento de firmas, de mecanismos de arbitraje internacionales que han sido suscritos por el propio gobierno de Venezuela en la oportunidad en que se hicieron. Brevemente, ¿qué impacto tendría si esta empresa vuelve a manos del chavismo, en su opinión? A mí no me da la impresión de que eso esté planteado. Yo lo que encuentro es una gran para que eso pudiera regresar a manos del chavismo, tendría que haber cumplirse con los demás mecanismos. Tendría que ser que haya también otra mesa de negociación como la que había en México, que pudiera realizarse en cualquier lugar, a través del cual el gobierno de Venezuela se completa entonces a convocar elecciones limpias con probablemente supervisión internacional, dando todas las garantías, y que por esa vía, después de unas elecciones, bueno, si el chavismo las gana, entonces ya no habrá mecanismos, ya no habrá mecanismo por el cual poder decirle que no le reconocen ese triunfo. El tema es que hasta el momento el gobierno del chavismo, que actualmente el gobierno de Caracas, no ha sido reconocido internacionalmente, sino por un número limitado de países. José Toro Hardy, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender la situación de la industria, sobre todo en el marco de lo que conversamos, esta supuesta cruzada anticorrupción. Nosotros nos despedimos, nos hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos